El resumen de nuestra lección de escuela sabática tiene tres temas principales. Número 1, la adoración. Número 2, la fidelidad. Y número 3, la liberación. El versículo clave para esta lección fue Daniel 3, 17 y 18, que dice: He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Ese es nuestro versículo clave de esta semana. La experiencia histórica de los amigos de Daniel nos ofrece un ejemplo concreto de lo que es estar bajo presión por ser leales a Dios. Tema número 1, la adoración. Fíjense que Nabucodonosor parece haber entendido bastante bien el mensaje transmitido por la estatua de diferentes metales de su sueño. Él no quería ser solo la cabeza de oro. Quería que su reino fuera la estatua completa, de pies a cabeza. Para alcanzar este objetivo, intentó usurpar los atributos del Creador. ¿Y por qué decimos eso? Porque él intentó, al hacer una imagen, el rey imitó irónicamente el acto de Dios de crear a la humanidad a su imagen. Por esto Nabucodonosor, consumido por la arrogancia, construyó una imagen. Entonces, esa imagen no era sencillamente una obra de arte, era un objeto de culto. No solamente era algo que admirar, sino era un objeto de culto. Entonces, la acusación dirigida contra los tres exiliados era que no adoraban la imagen de oro ni servían a los dioses de Nabucodonosor, de acuerdo al versículo 12 y 14 de Daniel 3. El plural dioses sugiere que la imagen pudo haber sido una representación de los dioses babilonios, no solamente la de una sola deidad. Las medidas de la imagen, dice la Biblia, que son 60 codos de altura por 6 codos de ancho. La versión internacional translitera como 27 metros de altura por 2.5 metros de ancho. Esto, fíjense, estos datos recuerdan el sistema sexagesimal de Babilonia, a diferencia del sistema decimal que se aplicaba en Egipto. Además, las proporciones de la imagen, de acuerdo a Daniel 10.1, indican que no seguía las proporciones normales de una figura humana. ¿Por qué decimos esto? Porque a menos que fuese una figura que incluyera un pedestal grande, tal vez tenía más aspecto a pilar o estela gigantesca y solo haya sido parcialmente esculpida. Tiene mucha lógica esto porque tenía 27 metros de altura por 2.5 metros. Es algo más parecido a un pilar, no exactamente a una imagen como nosotros, una estatua normal como podríamos imaginarla. Entonces, al promover ese evento litúrgico, el rey quizás tuvo la intención de asegurarse la lealtad de los gobernadores, los ministros y además la agenda y la ideología del imperio. En el mundo antiguo, la religión estaba mezclada con la política y el hecho de adorar a la imagen simbolizaba que todos los pueblos también respetaban el poderío del rey. Sin embargo, el tema número 2, encontramos la fidelidad. Este evento es una advertencia contra la idolatría, porque Moisés le recordó a los israelitas que el único receptor digno de la adoración de Israel era el Dios que los había sacado precisamente también de un horno, pero este horno era de hierro.
era el horno de hierro de Egipto, para que pudieran ser su herencia. Deuteronomio 4:20. Podemos compararlo con Primero de Reyes 8:51 y también Jeremías 11:4. Observen, por favor, que Moisés le imploró al pueblo que guardara el pacto y nuevamente que no se hiciera ningún tipo de ídolo. En este segundo recordatorio, Moisés mencionó que la razón por la que no debían sucumbir a la idolatría era porque su Dios es fuego consumidor, Dios celoso, Deuteronomio 4:24. Al ver el futuro de Israel, Moisés le dijo al pueblo que si caían en la idolatría, Dios los iba a expulsar de la tierra prometida a tierra donde la idolatría estaba a la orden del día. Entonces, si el pueblo volvía a adorar y obedecer solo a Dios, Él no los abandonaría ni tampoco los iba a destruir. Los cautivos hebreos no aprovecharon la oportunidad para racionalizar su compromiso con el verdadero Dios. Simplemente podrían haber pensado que para evitar una confrontación con el rey, pues pudieron haber pensado, vamos a inclinarnos ante esa imagen, pero en nuestro corazón permaneceremos fieles a Dios. Saben que esto es muy común, que nosotros decimos, pues hacemos lo que los demás hacen, pero dentro de mi corazón yo sé que yo amo a Dios, yo sé que soy cristiano, yo sé que guardo el sábado, por ejemplo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ellos no actuaron de esa manera. No actuaron. En la religión, fíjense, en la religión oriental, alguien podía tener varios dioses. Podría ser devoto, por ejemplo, al dios llamado Marduk, pero también podía adorar a la diosa Istar. Miren un contraste entre Dios y los dioses ajenos. Mientras los dioses ajenos no se peleaban la exclusividad, Dios sí manifiesta a través de sus mandamientos, Éxodo 20:3-5 y Deuteronomio 6:4, Dios sí maneja exclusividad. Dios sí espera que Él sea el único que reciba la adoración. Eso es interesante. Mientras los otros dioses no se pelean. Así es Satanás. A Satanás no le interesa que tú no le rindas todo el tributo a Él. Él no está preocupado por eso. Él desvía nuestra mirada. Él, con que tú le des un pedacito, Él está feliz. Pero con Dios no sucede así. Con Dios es todo o nada. El último tema es la liberación. De este asunto aprendemos que Dios no siempre nos libra del horno de fuego. Pero en medio del horno ardiente, allí está nuestro Dios. Es lindo notar, mis queridos hermanos, que para Dios no somos desconocidos. Para Dios somos importantes. Para Dios somos muy, pero muy valiosos. El rey mandó a calentar 7 veces más el horno. Eso significaba calor al máximo, que estaba al máximo. Ningún Dios, según él, podía liberar a estos muchachos. Sin embargo, el Dios nuestro, dijeron ellos, ese Dios de los 3 muchachos es también nuestro Dios. Ese Dios puede librarnos del horno ardiente. Pero si no nos librara, mis queridos hermanos, que nuestra decisión sea la misma que tomaron estos muchachos. Sea ser fieles a Dios, aunque nos quememos en el horno de fuego. Que a pesar de las circunstancias difíciles que tú y yo pasemos, que a pesar de los contratiempos que tengamos, nosotros decidamos ser fieles a Dios. Te podrías estar preguntando qué pasó con Daniel. No se sabe a ciencia cierta dónde estaba Daniel. Hay muchas teorías. Sin embargo, algo sí debemos estar seguros. Que si Daniel hubiera estado allí, en ese evento, él también hubiera decidido morir antes que doblegarse delante de esta imagen. Fieles a toda prueba. Que Dios nos ayude a vivir así.